y con la posibilidad ahora sí de conversar con el legislador porteño, Facundo del Gaizo. Facundo, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, arrancando la semana, me imagino, con todo. Sí, todo movidito, como estabas relatando. Sí, a ver, bueno, primero, ¿cómo estás viendo toda esta situación? Tema aerolíneas. Y obviamente también muy preocupado por la gente. Lo que hizo el sindicato y lo que hizo Intercargos, digo, fue absolutamente criminal. Me parece que el gobierno en eso actuó bien. Porque las cosas que se vieron, que se escucharon de personas hasta con problemas con ataque de pánico o con gente que tuvo hipertensión, la verdad que fue brutal y criminal lo que sucedió. A esto se le suma también, bueno, la decisión de desregular el servicio postal, ¿no? Correo Argentino, otro de los corazones de una actividad que también estaba siguiendo muy de cerca por el Ejecutivo. Sí, esto es una noticia así, anoche sucedió. Exactamente, con un tuit así que veremos cómo se genera esa desregulación. Bueno, hablar un poco de la actividad de la Ciudad de Buenos Aires, en la agenda, el presupuesto, pero también una, por lo menos, iniciativa tuya, que es pedir que la Lotería de Buenos Aires genere un registro de operaciones sospechosas. ¿Cómo sería esto? No, yo creo que hay que empezar a instalar el tema. Obviamente, el tema de la ludopatía está, y también cómo se suma en la cuestión de las apuestas en el fútbol. Y eso tiene que ver también con lo que está sucediendo en el ascenso. Ahí en algunos partidos del ascenso, sobre todo en Córdoba, que detectó la Lotería de Córdoba, movimientos muy raros y sospechosos en base a esas apuestas determinadas, ¿viste? O sea, sí. si puede haber 2 goles en contra, o si puede haber una expulsión en pocos minutos. Yo creo que tiene que empezar a haber alguna especie de alerta o una especie de registro de operaciones sospechosas. Cuando empieza, y ese dato lo tiene Lotería, de la misma manera que Lotería de Córdoba lo detectó y generó una causa. Creo que el OTBA tiene que incorporar algunas herramientas de análisis para, justamente porque, aparte de la cuestión fraudulenta, todo lo que tiene que ver con lo que yo creo preocupante, que tiene que ser incentivar la violencia a través de estos mecanismos de apuestas y de arbitrajes, sobre todo. Estoy muy preocupado con la cuestión de los arbitrajes. Claro, a ver, uno hace unos años atrás hablaba del incentivo, ¿no?, de algunos clubes para que los partidos que podían llegar a definir no solamente un campeonato, sino una plaza para ocupar una copa o pasar a la segunda ronda, bueno, había, ¿no?, como cierta especulación de ciertos incentivos. Acá ya se está hablando de otra cuestión más puntual, en donde, bueno, no es solamente el equipo que vaya para atrás, sino también involucrado el árbitro y, bueno, y todo lo que es todo este ecosistema del fútbol. Por eso se están viendo cosas, a ver, siempre hubo situaciones, siempre hubo, supongo, cosas reales y mitos. Yo estaba en la cancha de Boca en el 92 cuando en la final con San Martín Tucumán hace un gol y se agarraba la cabeza, más o menos, que hizo el gol. Exactamente. Fue demasiado evidente todo eso. Ahora, me parece que estas cuestiones que están sucediendo cotidianamente en cómo se favorecen a clubes vinculados a importantes dirigentes de AFA, tiene que empezar a verse con otros ojos, y tiene que empezar a analizarse qué pasa con esos arbitrajes, si esos arbitrajes después son premiados, si esos arbitrajes después terminan siendo jueces internacionales de un día para el otro, cómo es la situación patrimonial de esos jueces. Me parece que el tema de la decisión jurada, hay jueces que no pueden justificar su nivel de vida en base al ingreso que tienen en su trabajo, su actividad profesional. Entonces eso tiene que saberse, porque eso es un generador de violencia. Un día esto va a terminar una tragedia en términos futbolísticos, porque hubo alguien que bombeó para un lado, y lo que estamos viendo es Barraca Central, ahora este equipo de Santiago del Estero, que se empieza a hacer famoso justamente porque Sarmiento de la Banda, vinculado a Pablo Tobillino, se hace famoso por todos los arbitrajes, cómo lo favorecen. Entonces hay que empezar a seguir quiénes son esos árbitros que favorecen a esos equipos y cómo se los premia. Me parece que es un tema que puede escalar, porque un día va a pasar algo y ahí nos vamos a agarrar toda la cabeza.
Ahí todos los que dicen el Chiqui, viste, el Pablo Tobillino, bueno, se van a empezar a agarrar toda la cabeza. Y eso estoy hablando de la política fundamentalmente, siempre detrás de estos personajes está la política, Sí. Sistema judicial, empresarios, mismo con los barra bravas. El Rafa Diceo era un casi empresario, bueno. Me parece que toda esta cosa hay que tomarlas muy en serio porque es un foco de generador de violencia. Desde la coalición cívica Facundo, espacio al que vos pertenecés, en este caso en la legislatura porteña, siempre fueron abanderados, ¿no?, con respecto al tema denuncia, investigación, destapar ollas, ¿no?, de corrupción, encabezado obviamente por Lilita Carrió. Sí, mira, a ver, yo creo que todo tiene que tener en un para qué. Nosotros denunciamos a ver, el miércoles Cristina Fernández va a ser nuevamente condenada por casación y eso se debe a una denuncia de la coalición cívica de Elisa Carrió en el 2008 en la más absoluta soledad. En el 2008 la mayoría de la sociedad estaba de fiesta, el kirchnerismo estaba muy bien visto y la mayoría de los dirigentes no estaban en las denuncias que estaba haciendo Carrió absolutamente sola. Bueno, en base a esas denuncias, Cristina fue procesada, fue condenada y ahora casación seguramente el miércoles va a ratificar la condena. ¿Qué puede pasar ese día, Facundo? ¿Qué puede llegar a significar para la política teniendo en cuenta una figura de Cristina que está escalando, tratando de ocupar un lugar estratégico como el Partido Justicialista? No, por eso, me parece que hay, por un lado, una desesperación de la expresidenta en buscar legitimidad y fueros. Por otra parte, también se ve que no tiene el mismo poder que tenía antes, le costó muchísimo llegar a ser presidenta del Partido Justicialista, y un gobierno nacional que le conviene confrontar y generar la grieta. Me parece que no va a pasar nada el miércoles. Hace 2 años la condena de Cristina casi genera una toma del barrio de Recoleta. Hoy me parece que no hay ninguna posibilidad de nada. Cristina va a ser condenada como corresponde y seguramente va a tratar de tener fueros y terminar en la Cámara de Diputados para asegurarse que no vaya a ser detenida. Hablabas de lo ocurrido, ¿no?, hace unos años en Recoleta. ¿Pensás que puede llegar a haber como una especie de levantamiento de la militancia? No. ¿O sí? No, porque a ver, me parece que también en ese momento se daba todo un contexto de cierto sector diciendo guarda que si condenan a Cristina, el lío que se va a armar. Bueno, sí. No se armó ningún lío. Sí hubo un intento en Recoleta que para mí fue excelentemente tratado por el gobierno de Larreta en ese momento. Y nada más. Después son muchas cosas que tienen que ver con posicionamientos políticos. Hoy también el gobierno nacional necesita generar un demonio enfrente para confrontar, entonces están dentro de esa estrategia. ¿Cómo estás viendo la ciudad? ¿Cómo estás viendo esta administración? Encaminado también al presupuesto 2025. A ver, me parece que es una administración que no está aislada en el contexto nacional que se vive, una administración que llegó con muchos problemas económicos y también afectó en el presupuesto de la ciudad. Nosotros estábamos siendo bombardeados por el gobierno nacional con la coparticipación, con el gobierno de Alberto. Nos costó mucho recuperar eso. También hubo una caída fuerte de los ingresos brutos y eso afecta mucho el presupuesto. Hoy estamos ya en una situación más equilibrada y un gobierno también que comenzó y tuvo que acomodarse a 16 años básicamente que lo manejaba Horacio, porque Horacio fue jefe de gabinete y después tuvo 8 años en la ciudad. Está buscando su impronta y en medio de todos estos contextos también políticos que afectan la cuestión del macrismo, del PRO, la libertad avance y todos los idas y vueltas que hay con ese sentido. Hablábamos y arrancamos la nota con el tema aerolíneas y los gremios y todo lo que pasó la semana pasada y bueno, la expectativa de lo que pueda llegar a pasar en las próximas horas. Te consulto esto porque bueno, vos también presentaste un proyecto denominado Anti-Moyano, ¿no? Sí. En donde apuntás también hacia sectores sindicales de mucho poder. Sí, en ese momento lo que planteábamos era eso, que no
que no puedan cobrar la indemnización, aunque suene un absurdo, ¿no? Porque la ley Moyano es, se termina una concesión, cobran la indemnización, mantienen la antigüedad y siguen trabajando. Entonces, eso fue presentamos la imposibilidad que eso suceda en la ciudad. Ya hubo un antecedente cuando fue el cambio de concesión de la ley de basura, cuando cambió las empresas de basura, y también hubo con el tema de las grúas. Me parece que todas esas cuestiones y todas esas presiones hay que empezar a atacarlas y enfrentarse a esas mafias que están muy acostumbradas a que esto ocurra. Claro. Por último, Facundo, y la verdad que siempre es un placer conversar con vos, ¿cómo estás viendo la oposición? ¿Quién es hoy el líder de la oposición? ¿Por qué no hay una estructura un poco más fuerte para, digamos, hacerle sombra a esta administración? Es que se está dando un esquema que para mí todavía falta tiempo, que obviamente el centro gravitacional hoy es el presidente Milei, con su forma, sus estilos y también con su política. Tiene cosas que comparte también con el kirchnerismo, tiene un sesgo autoritario muy marcado, tiene una cuestión como fundante y entonces, y también la cuestión de la persecución del periodismo. Me parece que esos son los que comparten con el kirchnerismo. El kirchnerismo es el otro polo, es el otro extremo. Me parece que, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, tranquilamente hay posibilidad para armar un tercer espacio que salga de esos extremos y se ocupe de los sectores medios, que son los sectores más damnificados y que no tienen representación hoy. Los sectores medios, los jubilados, me parece que hay para poder representar esos sectores. Serán una fuerza nueva, nuevos dirigentes que ya tienen probada trayectoria. Me parece que el caso de Elisa Carrió es interesante, que tenga ganas de volver a competir, y de otros actores que, tanto del peronismo, del radicalismo, que puedan sumarse a un espacio que salga de los extremos. Facundo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El legislador porteño Facundo Del Gaizo, de la Coalición Cívica, pasaba por Mañana Sí.